Eras musicales de Astro y teorías no oficiales, por Midwen, especial Aroha Latin World. El universo de Astro es un conjunto de conceptos y líneas argumentativas que intentan describir una idea general o concepto general de Astro, el cual nace de la premisa que toda la discografía y videografía de Astro se encuentra inmersa en una historia y o línea temporal, en donde Astro intenta llegar a Aroha, cuyo viaje nace desde un mundo o universo de Astro, el cual es distinto al de Aroha, realizando un viaje que finalizará cuando Astro llega a su destino. Astro pasa a la dimensión del tiempo. Cuarta era. Viajes en el tiempo. Compuesto por Get Wait, el sencillo Not I Don't, el primer mini álbum de la subunidad In Out, el álbum de estudio All Yours y el mini álbum Switch On. Esta era se caracteriza porque su orden no es lineal, ya que fluctúa entre el presente, el pasado y el futuro. En abril de 2020, a través de un teaser, se presentó el nuevo logo de Astro, dando luces de la finalización del viaje o el destino final de Astro. Astro ha viajado dentro de los mundos paralelos, en donde experimenta las 3 primeras dimensiones del espacio, donde ha permanecido por largo tiempo tratando de encontrar a Aroha, pasando por diversos mundos, pero sin obtener respuesta a su búsqueda. Es por ello que empieza a entender que Aroha es un ser distinto a lo que conoce, razón por la cual pudieron tener sus primeros contactos. Dicha revelación les hace pensar que deben llegar a conocer la cuarta dimensión, donde podrían experimentar o revelar las incógnitas que necesitan para poder llegar a Aroha. La cuarta dimensión corresponde al tiempo. Limbo del tiempo, Nock. Elemento, tiempo, trascender, viaje interestelar. Astro ha dejado los mundos paralelos, llegando al limbo del tiempo, que corresponde a la cuarta dimensión. Un lugar donde las leyes de la física no corren, sino que todo se construye en forma discontinua. Se acelera o se retrasa, se desprende o se une, donde el concepto del tiempo toma una forma física, pero de difícil control. Dentro del limbo del tiempo, Astro experimenta diversas formas físicas y de manejo del tiempo, el cual es relevante para comprender las dimensiones anteriores, ya que para comprender cómo se configura un universo o una realidad, es necesario comprender el tiempo y su influencia en la construcción de una realidad. En la medida que experimenta y conocen el limbo del tiempo, pueden observar distintas visiones del futuro y posibles caminos que los llevarían a Aroha. En la era anterior, Astro descubrió que Aroha posee una forma especial y que se vincula con la esencia de Astro, el cual desea ser una estrella para Aroha, una luz, la cual no puede brillar y trascender sin Aroha. Las constantes visiones del espacio en el limbo del tiempo les hacen recordar su conexión con Aroha y el origen de las estrellas, las cuales tienen su nacimiento en lo profundo del espacio. Las estrellas nacen en las nebulosas. Paradoja del tiempo, Bhatia. Elemento, tiempo, caos, multiverso. Debemos tener en cuenta que se cree que la unión del pasado y el futuro crearía aperturas temporales del tiempo, lo que se lograría a través del desdoblamiento del tiempo, el cual se alcanzaría durante el sueño profundo. Muin y Sana se encuentran en un lugar extraño, donde constantemente se hacen referencias al tiempo y el espacio. El lugar donde se encuentran otorga pistas de ser una paradoja del tiempo, ya que anteriormente se encontraban en el limbo del tiempo, donde experimentaban diversas formas de manifestación del tiempo y el espacio, llevando a estos dos miembros a investigar
nuevas formas de viaje o nuevas formas de manipulación del tiempo, con el fin de concretar un viaje espacial o interestelar. Cabe destacar que una paradoja del tiempo se caracteriza por la visión independiente de Mubin y Sana del escenario donde se encuentran, pudiendo tener dos interpretaciones, tratando de descifrar en qué lugar del tiempo-espacio se encontrarían. El lugar donde se encuentran es dominado principalmente por el caos. Este caos les otorga una visión del futuro, donde pueden ver elementos que se relacionan con una especie de nave espacial, además de visualizar posibles multiversos o nuevas dimensiones no descubiertas. En la medida que observan e investigan el lugar, buscan una salida que les permita dejar la paradoja y salir del caos constante, permitiéndoles volver a su presente, pero se encuentran con diversas versiones de sí mismos, traspaso de dimensiones y elementos relacionados con el desdoblamiento del tiempo o el manejo del tiempo-espacio. Mubin y Sana pasan un tiempo indeterminado en el mismo lugar, con un caos que no termina, provocando que cuestionen la realidad que experimentan y si donde se encuentran es en verdad un lugar físico o es irreal. La incomprensión de su realidad y el caos constante hace que se culpen mutuamente, aumentando la violencia entre ellos. Durante las violentas interacciones, Sana siente que no reconoce a Mubin, comprendiendo que está viviendo un momento específico de desdoblamiento del tiempo, en donde se une tanto el pasado como el futuro, proyectando un Mubin que no es real, comprendiendo al fin que desdobló su cuerpo mientras dormía, por lo cual, al final del video, despierta. Futuro próximo. One. Elemento, tiempo, viaje interestelar, determinación. Recordemos que la era de los viajes en el tiempo no es lineal. Debido a esto, se considera que One es posterior a After Midnight. Astro se encuentra próximo a viajar al espacio, tomando una actitud segura y firme frente a su meta, comprendiendo que para poder llegar a Aroha debe viajar hacia un lugar desconocido y desafiante, lleno de posibilidades, pero también lleno de peligros. Los chicos se han unido como nunca antes, trabajando al unísono para el nuevo salto, dejando atrás muchas historias, miedos y dudas, avanzando hacia un Astro más maduro y con un destino ya trazado. Llevan un tiempo preparándose para el viaje, aprendiendo de ciencia y tecnología, herramientas necesarias para responder de mejor manera a las variadas y complejas pruebas que deberán sortear en el espacio y en el largo viaje que desarrollarán, colocándolos en escenarios desconocidos y peligrosos. Sin embargo, su larga travesía hasta su actual momento les ha otorgado la fuerza suficiente para cumplir con su deber. Astro no tiene dudas, no hay espacio para cuestionamientos o alternativas. Astro conoció a Aroha y su camino fue claro. Astro quiere ser una estrella para sus fans. Las estrellas se crean en las nebulosas, un lugar fértil lleno de magia y de luz, como su destino, la luminosa nebulosa de Aroha. Presente, After Midnight, elemento, tiempo, contemplación, decisión. Astro se siente cansado y agotado por su largo viaje, siente que su energía baja, un cansancio mental y físico por todo lo que han debido sortear. El camino recorrido por su amor por Aroha les ha llevado muy lejos. Les invade la nostalgia, empezando a descubrir nuevamente todos los recuerdos que han acumulado en su mente y en sus maletas, las que se han repletado de recuerdos y momentos preciosos, logrando ser felices y sentirse completos gracias a la fuerza que les otorga Aroha. Llenarse de esa bella energía por Aroha les hace volver mentalmente al momento en que todo inició en la primera era, donde los primeros recuerdos fueron el motor de todo lo que han recorrido. El hermoso sentimiento que los envuelve los lleva de vuelta a la playa de sus primeros años, donde tuvieron ese sueño colectivo, lugar donde comparten alegres instantes y donde se vuelven a recargar de esa cálida energía de Aroha, esa energía que no los deja,
que los llevará más lejos, iniciando un nuevo viaje hacia donde nacen las estrellas. Astro reinicia su fortaleza y retoma su destino luego de un breve descanso, ya que el sueño no termina, sigue, debe proseguir y viajar a la nebulosa de Aroja, terminando su descanso mirando hacia las estrellas y hacia la nebulosa de Aroja. Se estima que con After Midnight se finalizó la era de los viajes en el tiempo, siendo Align un acercamiento a la nueva era. La nueva posible era de Astro y los nuevos escenarios los veremos en un próximo capítulo.